Desde tiempos remotos, el ser humano ha buscado expresarse a través de su creación, ya sea como en el arte, en la escritura o inclusive en la artesanía. La creatividad humana ha estado presente en cada cultura y cada lugar del mundo sin excepción. Esta puede ser impulsada por algo como lo es la fe, la necesidad de comunicarse o inclusive la necesidad de dejar su huella en la historia. Centroamérica no fue ninguna excepción a esto. Sus culturas precolombinas, desde la llegada del ser humano civilizado, han plasmado su legado en todos los territorios por los que pasaron, con arquitectura, con arte y, lo más relevante al día de hoy, su artesanía. Es esta última la cual más adelante, con la llegada del hombre blanco español, es modificada poco a poco hasta tomar forma en aquello que vemos en nuestras calles y mercados, en las ferias y fiestas patronales, y también en las actividades de un pueblo, las mascaradas. Cuando piensa en fiestas tradicionales, el sonido de la cimarrona y el ruido de la gente, ¿con qué es lo primero que se le asocia? Así es, las mascaradas han llegado al pueblo. Estas han sido símbolo de la cultura costarricense por años, al punto de tener un día dedicado solamente a ellas. Pero no todas cumplen con el mismo propósito ni se hicieron por las mismas razones. Hay una en específica que cumple un rol en nuestra cultura muy importante, siendo una de las más, y si no, la más conocida de todas las mascaradas, la giganta. La máscara en general es un elemento que se encuentra presente en diversas culturas a través del mundo y en diversos momentos históricos, por lo que se podría considerar una manifestación universal de la cultura. En las culturas amerindias, la máscara tuvo diferentes funciones, en ritos funerarios, engrandecer símbolos de poder, o darle a quien usaba la máscara un carácter sagrado en el rito. Estas eran fabricadas con variedad de materiales y formas. La costumbre de las máscaras se pierde en el país con la llegada de los españoles, pero es retomada tiempo después por los borucas con la fiesta de los diablillos, una celebración que representa la lucha contra los conquistadores españoles. En nuestro país, la mascarada nació con el nombre de mantudos, siendo utilizados en festividades religiosas como en el caso de Cartago, que hasta el siglo XIX los utilizó en fiestas en honor a la Virgen de los Ángeles. Posteriormente, los mantudos fueron usados alrededor de todo el Valle Central para celebraciones religiosas y cívicas. Dentro de las mascaradas se puede observar una gran variedad de personajes o tipos de mascarada. Se encuentran los gigantes, cabezudos, máscaras y los aparatos. Todas estas suelen tomar la forma de personajes reconocidos o de animales. Algunas de ellas aún cuentan con la influencia de las máscaras amerindias. Otras se tornan en algún miembro de la comunidad, alguna leyenda costarricense, personajes de origen medieval, y en otros casos se presta para realizar transgresiones de lo político o religioso, tomando figuras políticas para hacer burla de estos mismos o tomar personajes como el diablo o el coco. El ejemplar en el que se enfocará la investigación es el personaje de la giganta. Según Martínez 2013, las mascaradas gigantes provienen de una tradición española de mascareros. Se les llamaba Julita y Julito. Estos nombres provienen de la Puebla de los Pardos. Estos gigantones se utilizaban en los pasacalles de las fiestas de agosto en San Rafael de Oramuno y siempre andaban en pareja. Hoy en día, la giganta es uno de los personajes más característicos de las mascaradas populares. En algunos lugares del país como Acerrí, Alajuelita y Escazú, las máscaras más grandes son siempre el gigante y la giganta, los cuales nada más bailan y no utilizan ningún tipo de chirillo o vejiga para golpear a la gente. En colaboración con el Laboratorio de Etnología de la Universidad de Costa Rica, se pudo realizar una entrevista a la señora María del Carmen Araya, experta en los artefactos encontrados en este laboratorio y una de las principales mentes detrás de este proyecto. Le realizamos así una serie de preguntas sobre las mascaradas encontradas en su laboratorio, especialmente de la giganta costarricense. La primera pregunta sería, ¿cómo llegan las mascaradas al laboratorio y cuántas piezas son? Muy buenos días, tengan todos y todas. Mi nombre es María del Carmen Araya, profesora jubilada ad honorem en el proyecto de manejo, puesta en valor y divulgación de las colecciones. Como ustedes pueden ver, este es el centro de acopio de artesanías del Laboratorio de Etnología. El Laboratorio de Etnología es coordinado por la doctora Claudia Palma Campos, y en este momento yo estoy coordinando el proyecto de puesta en valor mientras logramos
ordenar las artesanías. Entonces aquí pueden observar el gigante y la giganta, cómo llegan estas piezas al laboratorio de etnología. Fueron adquiridas estas aproximadamente en el año 2000 durante la coordinación del laboratorio por la doctora Giselle Chan Vargas, y ella se preocupó por tener una muestra representativa de distintas expresiones culturales populares de la sociedad costarricense. También hay piezas de Centroamérica. Entonces, mediante esa vía llegan. Además, un detalle muy importante es que en el caso de Giselle Chan, es una persona que ha estudiado muchísimo las piezas y ella tiene libros y artículos sobre el tema. De esa forma es que las mascaradas llegan al laboratorio de etnología. Un poco más personal, ¿qué piensa usted o cuál es la importancia que sostiene la tradición de la mascarada en general a nivel de Costa Rica? Bueno, muy importante estas piezas, y todas las piezas, hay alrededor de 590 piezas en la colección de distintos tipos de piezas. Y en el caso de estas, de las mascaradas, están las mascaradas, pero también están máscaras indígenas y también están las máscaras de la tradición del huahuense en Nicaragua. Entonces, en este caso, responden a fiestas populares que son tradicionales desde el siglo XIX, final, podríamos decir incluso que estas fiestas populares se remontan a la colonia o a finales de la colonia, y son fiestas que por lo general mezclan música, danza, teatro, muchas veces teatro también, cantos, y a través de los cuales se hacían rituales para poner entredicho, para cuestionar el poder colonial. Además, también integraban elementos de la cultura española, pero también de la cultura indígena y de la cultura mestiza que se iba creando en los distintos territorios en América, y en este caso en el territorio de Costa Rica. ¿Qué percepción considera usted que tiene actualmente la población sobre las mascaradas y cuál ha sido su impacto en la identidad cultural? Bueno, las mascaradas se celebran, y antes se celebraban todavía más, tal vez se haya perdido un poquito, pero en Heredia, en Barba, se ha ido recuperando. Y muy importante es que en el 2021 el Estado costarricense decreta el 31 de octubre como Día de la Mascarada. Esto con el fin de recuperar esta tradición. Entonces, yo creo que juega un papel muy importante en nuestra historia. Creo que todos y todas recordamos alguna fiesta con payasos, ¿verdad? Y muchas veces los recordamos con temor, nos asustábamos, pero eran las fiestas del pueblo, eran las fiestas de las pequeñas ciudades que todavía estaban en proceso de construcción, y ahí venían los payasos, ahí venía la giganta, el gigante, venía el diablo, etc. Y en lugares como Barba se celebran las fiestas, hay artesanos y artesanas de tradición familiar, padres que han heredado a sus hijos la forma de fabricar las máscaras, la forma de elaborarlas. Entonces, en estas máscaras hay todo un conocimiento sobre la cultura popular, pero también hay un conocimiento sobre cómo se fabricaban. Y además hay recordatorios, bueno, según la historia, en este caso la giganta podía representar a la mujer española
de altos recursos, entonces por eso se le ponían collares y se le ponían cosas, pero esa mujer española que tal vez miraba desde arriba y con desdén a los sectores populares y a los mestizos. Entonces esas fiestas eran una manera también de poner en entredicho y en cuestión el poder colonial. Y todos recordamos en nuestros pueblos esas fiestas populares. A nivel de la mascarada, se conocen que normalmente son 4 piezas, que serían la giganta, el gigante, la bruja y el diablo. ¿Considera usted que si solo se llegara a mostrar en alguna celebración, festividad, solo la pieza, la giganta, no tendría el mismo significado a como si se hubieran presentado todas juntas? Estas piezas son muy significativas, ¿verdad? Tal vez es lo que más conocemos, las gigantas y el gigante. Pero existe también otro tipo de máscaras, otro tipo de elaboración. Y desde hace unos años para acá, podríamos decir, tal vez a partir de los años 1990, se ha ido creando una especie de tradición de hacer burla, por ejemplo, de figuras políticas. Entonces hay máscaras de figuras políticas, o tal vez no hacer la burla, sino más bien un reconocimiento a alguna figura política porque haya hecho un bien. Y entonces ahí encontramos la máscara. O máscaras, por ejemplo, del Pato Donald, de Disneylandia, de algún personaje que se considera mítico o que se considera que es necesario hacer referencia en la cultura por algún motivo. Entonces, hay distintos tipos de máscaras. Podemos decir que estos son muy conocidos, pero no son los únicos. Y es importante estudiarlas todos y mostrarlas todos también. Okay. Como parte de un conocimiento integral sobre la producción de este tipo de objetos que responden a una práctica cultural, de una fiesta popular o de un ritual. Asimismo, se consulta con el experto Marco González Víquez, profesor de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Ingeniería Industrial, acerca de su trabajo de tesis de antropología social sobre el tema de las mascaradas costarricenses, específicamente realizándole preguntas con relación a la giganta tradicional. Estas fueron sus respuestas. Gracias. Bueno, primeramente, mi nombre es Marco González Víquez, soy de formación básica ingeniero industrial y posteriormente estudié el posgrado en antropología social. Actualmente soy docente de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería Industrial, y pues he trabajado el tema o trabajé durante la maestría en antropología el tema de las mascaradas y las cimarronas en mi proyecto de investigación, el cual más o menos el título está denominado el estudio de la producción social del espacio que implican las mascaradas y las cimarronas. ¿Qué tan difícil o cuánto tiempo se llevó en poder rescatar información sobre las mascaradas? Gracias. Bueno, antes de estudiar la maestría, yo ya había hecho un trabajo como de 10 años de registro audiovisual, pues como muy empírico, muy local, ¿no? Siempre había querido como estudiar antropología y siempre me había como rodeado de una u otra forma del proceso de formación antropológica, y pues como desde el 2004, por ahí 2005, hasta arriba del 2012, todos los años sistemáticamente trataba de hacer algún proceso como de documentación fotográfica, o ya cuando comencé con la formación antropológica, pues también experimentaba con, digamos, observación, descripción de lo que observaba, o la idea de la observación participante, etcétera. Y ya formalmente, cuando entro a la maestría, pues puedo, o sea, echo mano de una u otra forma de este registro fotográfico, pero ya entro más formalmente al diseño de técnicas que me permitían, por ejemplo, el aplicar entrevistas o aplicar, digamos, como procesos de conversación.
Entonces, con respecto a lo fácil o difícil que era el acceso, tal vez hay una anécdota que como que me permite explicar. Fotos, conocimiento o historia asociada como a las dianas, le llamamos la diana, que es paréntesis, de pronto en Costa Rica se aplica mucho, en Guanacaste también, ¿verdad? En Barba las dianas son, es la mascarada que sale el día del santo. Entonces, los santos comienzan como ahorita, hace poco, con San Juan, San Pablo, San Pedro, San Roque. Entonces, todos los santos, hay una cantidad de santos en Heredia que las fechas de su celebración católica van sucediendo durante junio hasta agosto, y entonces eso hace que buena parte de Heredia, Barba en especial, todos sus distritos van teniendo su propia fiesta patronal. Y durante mucho tiempo esta práctica pues sobrevivía, ¿verdad? Pero la gente no la tenía como registrada formalmente. Y la anécdota que les quería contar era que durante la investigación, en mi comunidad, cuando la gente empezó a saber y a conocer que yo estaba en el proceso de investigación, se me acercaban y me decían, tengo estos videos de los 90, tengo estas fotografías de los 90, tengo, me recomendaban personas que tenían historias que contar. Entonces, se volvió abundante la información cuando la gente de pronto vio que había un proceso de investigación, en este caso académico, y creo que el ser de la comunidad como despertaba también, no sé, ciertas afinidades y nostalgia en el sentido de que hay alguien de la comunidad que está preguntando por algo que era como muy común, pero que si le pedimos los recuerdos a las personas por 20, 30 años atrás, comienza la narración del cambio, ¿verdad? De cómo eran las máscaras antes, cómo eran las prácticas antes. Entonces, fue, fue difícil por la abundancia de material, y cuando digo abundancia, de muchos tipos, ¿verdad? Poder como procesarlos y poder como analizarlos. Fue fácil, relativamente fácil, eh, encontrar que la gente tiene su máscara en su casa o sus recuerdos, o sea, la gente tiene varios tipos de formas de guardar información. Y en un momento dado hasta hubo personas que se me acercaron y me dijeron, quisiera compartir con ustedes eh, videos hechos en los 90 por un señor o varias personas, y de manera muy empírica se compraban una cámara y grababan su cotidianidad, incluyendo dianas, y a la vuelta de 20 años adelante, ya digamos, constituía un documento histórico, un documento que tenía como carácter importante. Tuve la suerte de que mucha gente se me acercó y me posibilitó acercarme a sus insumos de información. Por ahí puedo empezar. Y duré como 4 años procesando toda la información, además que inicialmente el trabajo no tenía que ver, a ver, la investigación, si bien trabaja un tema de patrimonio inmaterial, como lo son las mascaradas y las dianas, su propósito no era per se el patrimonio, sino que yo andaba detrás de una forma de comprensión de la producción social del espacio a partir de un ritual, ¿verdad? Que era como muy antropológico. Era entender o tratar de aportar a la comprensión de cómo un ritual como las dianas, y un poco el reto de la investigación era demostrar que las dianas y las mascaradas son rituales. Tal vez no es muy difícil creerlo ahora, pero había que demostrar, digamos, teóricamente y de manera práctica por qué yo proponía que las dianas son un ritual, y entonces todo el material cultural que existe, ¿verdad? No solo podía ser entendido desde el punto de vista de material cultural como patrimonio, sino que produce espacio. Y al producir espacio, producían ciertas formas de economía, ciertas relaciones sociales que determinaban la constitución del territorio. Y un poco la apuesta era comprender la transición rural-urbana de una frontera de la GAM en Costa Rica, vista a partir de un ritual, ¿verdad? Entonces por ahí andaba un poco la investigación. ¿Sabe usted por qué se escoge la figura de esta mujer grande, la giganta, como símbolo como de las tradiciones costarricenses y de la mascarada en general? ¿Es que hay alguna leyenda detrás de ella o por qué? Como, ¿cuál es la razón de que se haya escogido este como uno de los más característicos? Nada de esto está escrito en piedra y evoluciona muy rápido. Por ejemplo, el hecho de que hoy encontremos como
típicas máscaras o máscaras frecuentes en el Valle Central, especialmente Barba, Santo Domingo, ¿verdad? Figuras como ya provenientes del cine norteamericano. Eso en la tesis yo lo trabajo un poco viendo que hay como un punto de inflexión en cierto momento en el que las mascaradas y las cimarronas pasan de ser algo que solo se hacía como acto ritual el día del santo, ¿verdad? Es decir, salir con la máscara, pegarle a la gente, bailar la cimarrona, todo eso se hacía solo como en las fiestas, digamos, patronales, a un momento después del 2010 en el que las cimarronas y las máscaras se convierten como en una forma de fiesta, como un servicio, y compitiendo con la figura esta del mariachi clásico que la gente lleva a los cumpleaños y que lleva como a las fiestas particulares. La cimarrona y la mascarada irrumpen como un servicio y la gente lleva la cimarrona y las mascaradas a sus fiestas de cumpleaños, de lo que sea. O sea, digamos, pasa de las calles y de ser un ritual digamos, más asociado al calendario católico y se vuelve, digamos, como un recurso que la gente mete en sus casas y usa para sus fiestas privadas. Y ahí el cambio denota varias cosas, pero uno muy importante es en la forma de las máscaras. Entonces pasamos de tener las tradicionales gigante, giganta, el diablo, la calavera, etcétera, a encontrar a la vecindad del Chavo, los Avengers, ¿verdad? Es decir, como que hay una transformación ahí entre los imaginarios y las representaciones. Pero entonces, para poder hablar de la giganta, hay que hablar de pronto no tanto de las formas actuales que han como respondido a otros procesos, y sí más de pronto a cómo se recuerda o se observaban en las dianas y en las mascaradas, que hablemos tal vez como de 2010 para atrás, tal vez más como, sí, de primera década del 2000 para atrás. En ese sentido, uno podría más o menos, sin tratar como de meter obviamente una figura cajonera, uno podría hablar como de dos grandes tipos de máscaras presentes en las mascaradas, en Barba al menos. Y una son las máscaras, lo que llamamos la máscara, que la gente, digamos, se ponía, digamos, sin una plataforma, es decir, no es el gigante o la giganta, sino que es la máscara muy corriente. Y había figuras muy mágicas o muy como, sí, parte de la fantasía, pero eran como bastante conocidas. Era el diablo, que tenía como un papel fundamental, quién usa el diablo, quién se pone, y también esta idea paradójica de que es un diablo que baila y que está con voz, o sea, que baila con voz en la calle, celebrando al santo católico, ¿verdad? Entonces, ese era como, en términos antropológicos, hablábamos de que era un ritual de inversión de estatus, es decir, se invierten los roles. Entonces, el diablo, la calavera, no sé, brujas, duendes, ¿verdad? Pero ese es un primer tipo. El segundo tipo, que creo que es el que están más interesadas, es el de lo que llamamos la giganta, el gigante, la mantuda. ¿Por qué una mujer en específico? No tengo como referencias concretas, pero sí he encontrado, digamos, referencias en, por ejemplo, trabajos no se me da el nombre de esta antropóloga, a un chance se los busco, pero hay ciertas referencias, ¿verdad?, que tengo, y también de otros trabajos antropológicos, que hablaban que la giganta y el gigante, primero que nada, son representaciones como coloniales, es decir, hablábamos como del señor y la señora colonial, por eso son blancos, por eso, digamos, si usted busca fotos, o podemos en algún momento compartir información para enseñárselas, si usted busca, por ejemplo, fotografías de gigantes de siglo pasado, ¿verdad? Vas a observar que la giganta y el gigante son blancos o rosados, más que nada, ¿verdad? Los pintan como rosados. Y es rubia, casi siempre es rubia, y entonces, de una u otra forma, podrían representar, al ser un ritual de inversión de estatus, tienen que representar figuras de poder, y entonces posiblemente estaban asociadas a las figuras. En Barba yo encontré referencia a dos conceptos, el mayordomo y el mantenedor, que son como los dedicados de las fiestas, usualmente son las familias con más recursos en la comunidad, y que por tanto digamos, el recorrido del ritual pasa por las casas de figuras importantes de la comunidad, dígase, no sé, apellidos que tenían más capital, más recursos económicos, cafetales, por ejemplo, recursos. Y entonces
podría, no lo estoy como afirmando concretamente, pero eh, había una línea de interpretación que decía que la giganta y el gigante representan en primera instancia figuras coloniales, el patrón, la patrona, no sé, como el conquistador, no sé si el conquistador, pero sí por lo menos tal vez la figura poder criolla, colonial, eh, más que criolla, el español y la española. O sea, uno podría casi que rastrear de alguna u otra forma esa referencia. Entonces, durante mucho tiempo, yo creo que nadie se cuestionaba eso y la producción de la gigante y la gigante eran blancas, blanco, rubia y con cierta figura señorial, ¿verdad? Vos le ves los aretes, le ves el maquillaje y, eh, y el acto de ponérselos, no sé si alguna vez se han visto cómo es como son unas varillas con círculos de varillas y la gente se lo pone y baila, ¿cierto? Ahora, muy curioso, muy interesante, que esas máscaras las usen mujeres es reciente, ¿verdad? Principalmente, tal vez no era prohibido explícitamente que la usaran mujeres, pero era más un tema como de que lo agarraban los hombres agarraban, no importa, la giganta o el gigante, pero entonces se la ponían. Aquí yo hacía referencia, me encantaba una frase de Levi Strauss que decía que una máscara no es lo que representa, no es tanto lo que representa, sino lo que transforma, ¿verdad? Entonces, el ponérsela te da un poder de transformación y hasta ahora, yo sí te puedo decir que hasta más recientemente ya no es raro ver chicas, chicos, hombres, mujeres en general, tomando las máscaras y bailándolas, ¿de acuerdo? Pero no era muy frecuente que lo hicieran mujeres. Entonces era una figura de una mujer, pero, pero representada por hombres, digamos, finalmente quien se pone la máscara de hombre. Entonces, para cerrar un poco esta pregunta, Paz, el por qué es una mujer y por qué ese origen, no sé muy en concreto, pero uno podría asociarlo a figuras de poder colonial o a figuras de poder, digamos, como de la República, no sé, el peso histórico colonial que teníamos sobre las espaldas, digamos, durante la conformación de estas comunidades, ¿verdad? Que data desde ese momento. Ahora, con el tiempo ves un cambio y ya entonces no solo es rubia o no solo es blanco, sino que ya ves, por ejemplo, figuras afrodescendientes. Tengo fotografías donde uno puede ver ya el cambio, entonces la giganta ya no es solo blanca, también puede ser afrodescendiente, ¿verdad? Y el gigante, o ambos, gigante y gigante, pasan de ser figuras abstractas como el hombre y la mujer, ¿verdad? No eran nadie en común, no eran nadie en específico, perdón. Ahora que vos encontrás a expresidentes como El Pacheco, Oscar Arias, encontrás personajes en gigantes como, no sé, puedes encontrar, bueno, sí, figuras políticas bastante comunes, ¿verdad? Y creo que siguen siendo, eso es una muy buena pregunta. Me parece que la mujer o el papel de la giganta ha quedado más estático, o sea, sigue siendo ella. En cambio, el hombre ya es Oscar Arias, hasta Pablo Escobar, por ejemplo, ¿verdad? Como que la producción de la máscara hombre ha variado más y me parece interesante la pregunta, no la he visto, sería un tema de investigación interesante, si ha variado igual a la misma velocidad o no. Entonces, por aquí anda un poco, no sé si les he podido como ayudar con la Sí, pregunta. Es que es algo muy curioso ver que en diferentes distritos sí como que la tradición se va arreglando como a la zona, o quién sabe si ya es por cuestión de la comunidad en sí, porque por ejemplo donde yo vivo, donde yo resido, normalmente cuando se hacen las mascaradas es como una media, entonces es curioso Ujú. saber que en Barba se usan las vejigas de chanchos, es algo curioso y al día de hoy no sabía, es un dato que Y uno aprende en este tipo de cosas. claro, yo busqué un poco la referencia de la vejiga de chancho, ¿verdad? ¿Por qué? Y logro encontrar, es un lugar de España, bueno, debe ser de varios lugares, pero logro encontrar que la fecha de San Bartolomé se celebra también en una parte de España y encuentro ahí que ellos hacen todavía una práctica ritual donde la gente va con las vejigas del chancho, con otro tipo de máscaras y otra lógica, pero entonces, la vejiga de chancho, no es casualidad y no es de extrañarse que la vejiga de chancho esté presente más como en barba, siendo barba tan antiguo en términos, digamos, como de comunidad. Sí, o sea,
A ver, en términos históricos, Barba se funda antes que Heredia. Lo que pasa es que Heredia se formaliza ante la corona española porque tenía de pronto más población criolla, y Barba era llamado lo que se llamaba pueblo de indios. Un pueblo de indios, y pues tenía una iglesia solo para, o sea, era más aparte, o sea, habían pueblos de doctrina y pueblos de indios. Barba era un pueblo de indios, igual que creo eh, Curridabat, de Ríos, ¿verdad? Eran pueblos llamaban pueblos de indios, se les llamaba así porque su población era principalmente indígena. Y para cerrar, sí, la vejiga de chancho en este momento es, o sea, a ver, incluso personajes y líderes muy importantes de las mascaradas en Barba dan una lucha porque hasta, ya las mascaradas están declaradas patrimonio, ¿verdad? Y yo creo que eso incluyó la vejiga. Antes de eso, todos los años el Ministerio de Salud entraba en conflicto con la celebración, y porque no se ve como muy salubre que la comunidad se inunde de miles de vejigas de chancho durante una semana en invierno. O sea, imagínense partes de chanchos por todo lado. Entonces, las mascaradas como práctica defendían el uso de la vejiga, y instituciones públicas como el Ministerio de Salud entraban en conflicto con la amenaza de prohibir o cancelarla, pero la comunidad decía, di, no van a poder, y de hecho, no se pudo, hasta que ya ahora están declaradas como patrimonio, y creo que, di, ya, vamos a ver, no tengo muy claro, pero lo he visto como en algunos documentales que les puedo pasar información, pero antes de esto, las personas que comercializaban las vejigas de chancho podían tener problemas de ley, problemas legales. Ya no tanto, porque ya, digamos, están bajo una práctica cultural. Y ahora, donde no es con vejiga, sino es con media o chilillo, son variantes, pero creo que la variante de la vejiga está más directamente relacionada con sus antecedentes españoles. ¿Cómo es que se ha preservado, se ha logrado preservar la tradición de la mascarada en el país y más o menos cómo ha cambiado la percepción de la población de, digamos, el Mm, pasado con actualmente? Hubo un tiempo en el que se debilitó mucho eh, el tema de las mascaradas, se debilitó en parte porque como su origen era a partir del calendario católico, y yo no, más o menos creo que la gente dejó de ir tanto a las procesiones como a las fiestas de su comunidad. O sea, vamos a ver, el arraigo es muy importante. En la tesis yo hablo un poco de que el recorrido de las mascaradas es como una aguja con un hilo, y que ese recorrido actualiza cada año la idea imaginaria de cuál es nuestra comunidad. Decidir dónde pasa la diana y por qué pasa la diana es algo muy espontáneo cada año, pero no es casualidad, no es aleatorio. El recorrido de las dianas actualiza las fronteras simbólicas del territorio. Los nuevos miembros, las nuevas urbanizaciones, por ejemplo, no era tan fácil que entraran las mascaradas por ahí. ¿Por qué? Y porque eran familias que, además de venir de otras comunidades, no tenían la tradición. Sus hijos o sus hijas van a otras escuelas, no asisten a la misma iglesia, ¿verdad? No tenían como esas prácticas, digamos, más locales. Y curiosamente por ahí, por esas urbanizaciones nuevas, no pasaba la diana. Y no pasaba porque se enfrentaba a un margen, a una frontera, digamos. Pero la gente es consciente de esto, y entonces las dianas comienzan a adaptarse a los nuevos territorios, a lo que yo llamo la urbanización también, digamos, la incorporación de la tradición a la urbanidad. Entonces, cada año empiezan a los recorridos a ser más amplios, diferentes, etcétera. Eso por un lado. Y eso hace que entonces el fenómeno reviva. Claro, reviva al punto de que llega a ser patrimonio y la gente ahora lo defiende, y por dicha está súper, y tiene una fecha, el 31 de octubre, por ejemplo, y eso llena el parque. O sea, el 31 de octubre llena todo Barba de la fiesta, aunque el 31 de octubre no responde a una fecha católica, es una fecha más estatal, es el Estado diciéndole, o bueno, el Estado y la sociedad civil diciendo, vamos a celebrar en la mascarada. Eso es un factor que creo que contribuyó a su fortalecimiento. El otro es más como micro, a nivel micro, y es el hecho de que las mascaradas y las cimarronas dejaran de ser algo exclusivo de las dianas patronales. La cimarrona se convierte en una práctica, lo voy a poner así, la cimarrona se convierte en un trabajo informal, pero disponible. Entonces, cuanto chico, chica, músico que está tocando trompeta,
percu, lo que sea, encuentran en la cimarrona una forma de empleo. Y una forma de empleo interesante porque se convierte en algo que está contratado en cumpleaños, matrimonios, serenatas. O sea, la cimarrona pasa de ser algo que solo se tocaba en la Semana Santa, ser algo que pasaba solo en Semana Santa o en las fiestas patronales, a ser algo que yo contrato para mi cumpleaños. Y entonces se convirtió en una forma de empleo. Ese me parece fundamental porque le permite una base económica a la gente que toca música en las cimarronas, y luego yo quería contratar a la cimarrona, pero yo no quiero solo los músicos, ¿verdad? Que chiva que vengan la giganta y el gigante. Entonces se hace una simbiosis entre músicos y mascareros. Y entonces vos ves bucetas que llevan los músicos y usted pide, ¿qué quiere? Un gigante, dos gigantes, quiere cuántas máscaras. Entonces la gente te lleva a tu casa, a tu fiesta, dos gigantes, cuatro músicos, y te llevas una mini mascarada a tu fiesta. Ese es un segundo factor que me parece fundamental porque es una forma económica en la que la tradición sobrevive, pero a nivel comercial, y se convierte en una fuente de entrada de ingresos para muchas personas. Tercero, que el Estado lo volviera fecha y que lo volviera patrimonio. Entonces, eso le da una efeméride a la cosa. Creo que los gobiernos locales también se han puesto las pilas. Barba generó un museo. Creo que Santo Domingo está pulseando que declararse como cuna de las cimarronas. Barba no está muy de acuerdo. Eh, eh, pero creo que los gobiernos locales han como empezado a moverse. Barba generó un museo y ese museo es espectacular porque ya no solo son máscaras, ahora hay murales, pinturas, muchas cosas que rectifican con el proceso. Y tercero, hay una transición generacional muy interesante donde las personas que organizaban las fiestas, las mascaradas, toda esta carajada, envejecen, ¿verdad? Pero emergen nuevos comités, y en Barba, por ejemplo, en San Pedro de Barba hay uno muy interesante que es el llamado Comité de Payasos, que hereda del antiguo comité que se llamaban los peloteros. Digamos, los peloteros eran unos señores que durante 40 años eran los encargados de hacer las fiestas, pero ya envejecen, se hacen adultos mayores y hacen un ritual de traslado. O sea, le hacen un traslado sagrado, formal al nuevo comité y le dice, ustedes son los encargados de ahora en adelante de hacer esto. Y lo hacen con tanta energía que este nuevo comité se organiza y logra montar las fiestas de como las recordábamos hace 30 años, con un turno, con todos los días había payasos antes, ahora en estas fiestas todos los días hay payasos, ¿verdad? Entonces hay como una transición generacional de liderazgo comunitario. Y de fijo hay mucho más, pero creo que esas para mí serían las 3, 4 más importantes. Se convierte en una forma de servicio económico privado que logra sobrevivir. Se le da una efeméride desde el Estado que le da como lógica temporal, y los gobiernos locales generan inversión en capital social y económico para esto. Y cuarto, hay transición generacional que logra como reaprender cómo hacer las máscaras, por ejemplo. Hay posibilidad de que se pueda perder como el mensaje o el ritual que usted mencionaba al inicio, original, que se termine como la posibilidad de distorsionarse el origen en sí de la tradición como las mascaradas al empezar a involucrarse en otros ámbitos en el país. Sí, creo que finalmente siempre va a existir esa posibilidad, y como práctica humana, entre más uno quiera como atraparla y encerrarla y volverla fiel a su origen, pues más te aparecen las innovaciones y las formas de variarlo. Entonces, creo, si lo podemos poner como en más, no sé si en términos de amenaza, porque finalmente tiene alguna función, pero yo cuando escribía la tesis hacía una crítica a que por qué Marvel en las figuras, ¿por qué Marvel, verdad? O sea, ¿en qué momento en qué momento todas las películas de Disney se convierten en el imaginario de las mascaradas? Pero después ya un poco con el tiempo entiendo y reconozco que es una adaptación y una evolución también de la gente
sí, que responde a pedidos o a construcciones imaginarias. Pero entonces yo creo, qué buena pregunta, te la agradezco, porque la leí, pensé que tenía una respuesta clara y ahorita no tanto. Eh, a ver, per se el ritual vamos a ver, es rebelde. A ver, esta parte no se las conté muy bien. El andar por la calle con los payasos y la mantuda y pegándole a la gente, si bien ahorita nos parece como una práctica lindísima de la cultura y nos afianza nuestra identidad, podríamos imaginarnos que hace 200 años era todo, o tal vez no tanto. Yo recuerdo que en San Pedro de Barba era mal vista la Diana, muy mal vista porque era el espacio de los borrachos, hay mucho comercio, hay guaro de contrabando, ¿verdad? Era como una fiesta pagana. Entonces está la fiesta del santo, la procesión sagrada del santo patrono, y después en competencia está la respuesta, no sé, más o menos rebelde de las comunidades de aquel momento, con un ritual que se burla, porque eso es lo que hace. La figura de la gigante del gigante lo que es una burla, es una especie de broma al poder, ¿verdad? Andar bailando el diablo es una broma al poder, ¿verdad? Es decir, yo me pongo el diablo y yo puedo ser el diablo, y el diablo no es el diablo cristiano, es este que baila y que goza con la gente. Entonces, como el ritual per se para mí nace de una otra forma, de cierta forma rebelde ante las estructuras de poder de la época, creo que va a seguir siendo así. Entonces, si lo queremos atrapar en algo que diga así debe de ser, su origen mismo era rebelde, en el sentido de que burlarse del patrón, de la patrona, criollos o españoles, ahora nos parece cultura, pero hace 150 años, no sé, podría ser otra forma de verlo, ponerse el diablo y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no tiene o sea, sí puede tener amenazas si quisiéramos encerrarlo en una definición, pero creo que siempre se va a adaptar y la gente lo va a resignificar. Lo más importante sería nunca negarle o nunca limitarle o vigilar que no se le limite el espacio para que la gente siempre pueda resignificarlo. Es decir, el que yo pueda crear una máscara y que esa máscara sea válida, ¿verdad? Yo antes, cuando decía, me enojaba porque una máscara de Hulk. Ahora ya no me enojo tanto, ahora yo veo a las chiquitas y chiquitos que van con sus máscaras de Hulk y digo, yo no soy el dueño de la cultura de una u otra forma, o sea, es decir, de una otra forma va a evolucionar. Entonces, ¿qué amenazas puede tener? Las que limiten la participación de las personas a que lo resignifiquen desde sus contextos, por ahí anda, un poco. Y usted sabe, como ahorita mismo, de lo que tenemos en el país, en qué lugares, bueno, sí, claramente está Barba, por ejemplo, o en Desamparados, pero ¿cuáles son esos lugares específicos ahorita en los que la mascarada se encuentra, como vemos, en su mejor momento, tal vez? Qué buena, sí. Fijo Barba, Santo Domingo, creo que Escazú. Pensando en Heredia, estoy seguro que todos los cantones del macizo del Barba, Barba, Santa Bárbara, San Rafael, eh, ya San Isidro podría ser, no, no sé, no lo quiero como limitar a una ecuación, pero donde usted vea plaza, iglesia, de hecho eso era un poco lo que hablaba en mi tesis, ¿verdad? La sobrevivencia de este tipo de práctica tiene que ver con la construcción física y simbólica del territorio. Entonces, esta idea de la iglesia, la plaza, la escuela, la policía, esa construcción territorial tan colonial, sí, tan colonial, donde usted encuentre esa distribución territorial, ahí podría todavía encontrar a las dianas y a las mascaradas y a las cimarronas como en buen momento y en sobrevivencia. Entonces pasamos por los cantones más viejos de Costa Rica, ¿verdad? Barba, Tres Ríos, Escazú, Acerrí, San Rafael, Santa Bárbara, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿por qué San Pedro de Montes de Oca no? No sé, ¿verdad? O sea, hay un San Pedro de Barba que en este momento está de fiesta y hay un San Pedro de Montes de Oca que no tanto. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces creo que también tendría que ver un poco la frontera GAM y la práctica cafetalera. O sea, no porque el café derive y determine la mascarada, sino que son prácticas contemporáneas, digamos, el café. Entonces, Barba, Santa Bárbara. Valle Central. Ahora, si usted me dice, jale afuera el Valle Central, qué buena pregunta. No sabría si, por ejemplo, Occidente, San Ramón, Palmares, tendrán activada
digamos, la Mascarada, o más como hacia el norte, San Carlos, ahí no estaría tan seguro, sería una muy buena pregunta, pero Valle Central, Macizo del Barba, todos los cantones del Macizo del Barba, ahí délo por seguro, y hacia la frontera sur de Heredia, es decir, Belén, Tibás, Santo Domingo, ese tipo de cosas por ahí. En su opinión personal, ¿qué considera a nivel inmaterial y material que es la importancia de dejar una tradición como es la mascarada? Reunir a la gente es como lo importante. Este tipo de prácticas tienen funciones muy complejas de una u otra forma. Actualizan el territorio simbólico, incorporan nuevos miembros y desde la teoría del ritual en antropología hasta resuelven conflictos. Es decir, el ritual como tal tiene propiedades de eficacia simbólica. No estoy hablando de magia ni de poderes supranaturales, sino que estoy hablando de que las prácticas rituales asociadas al recorrido del espacio, los carnavales, por ejemplo, en este caso las dianas, hacen que las comunidades refuercen lo que día a día llamamos yo soy de, ¿verdad? Entonces, en términos materiales e inmateriales, la importancia de conservar ese tipo de prácticas está en permitir a las personas reunirse como comunidad, ¿verdad? Y yo sé, es súper criticado. Si vos vas a Barba, dirías, más es un montón de guaro, un montón de fiesta, un montón de, o sea, no entiendo cómo un montón de guaro y cómo un montón de fiesta generan comunidad y generan frontera. Hay que verlo desde dimensiones más complejas que eso. Entonces, le permite a las comunidades incorporar nuevos miembros. Por ejemplo, las nuevas urbanizaciones, cuando les pasan las máscaras, generan comunidad, ¿verdad? Es decir, ya compartimos los mismos problemas y compartimos los mismos proyectos. Luego, creo que nos conecta con un momento de nuestra historia que es ese, a ver, yo lo pongo así, el que haya una gigante y una giganta y un gigante, así se les dice, ¿verdad? Nos permite plantearnos que de una u otra forma teníamos un sistema colonial, ¿verdad? Y la gente de alguna u otra forma se resistía. Es decir, bailar al diablo significa algo, ¿verdad? Bailar al diablo significa algo. Entonces, creo que de una u otra forma son rituales de inversión de estatus, permiten actualizar algo a partir, bueno, permiten actualizar también el poder, o sea, al día siguiente no hay una revolución. Eso era una crítica que me hacían, ¿verdad? Al día siguiente de la mascarada y de la diana no hay una revolución, no cayó el poder, no se eliminó la opresión, ¿verdad? Entonces, no tanto es un ritual de transformación completa. Y en términos materiales, creo que hay una cantidad, esto ya para ir cerrando, las máscaras pasaron de ser trabajadas en barro a ser trabajadas con fibra de vidrio. Y ahora la mayoría de gente las hace en fibra de vidrio, pero también usan barro. O sea, hay muchas técnicas de los mascareros. Los mascareros, al menos los de Barba, han pasado de generación en generación de artesanías relacionadas a máscaras, a sombreros, a canastos de coger café. Es decir, las mismas familias mascareras que han producido máscaras en otro tiempo hacían canastos de coger café, ¿se recuerdan? Los canastos de cabuya o no me acuerdo cuál es el material. Y más atrás hacían sombreros o eran sombrereros, ¿verdad? Hay una relación generacional. Entonces, la mascarada permite de una u otra forma también conservar unos conocimientos, y ya yo no sé si diría milenarios, ¿verdad? Obviamente no tanto, pero sí son conocimientos de al menos 300 años que sobreviven y los compartimos. Y por último, la música, el arte, es decir, la mascarada es un espacio de representación, permite que llevemos ahí nuevas ideas, nuevos imaginarios o que llevemos preguntas sociales hechas máscaras, ¿verdad? De una u otra forma. Por ahí anda un poco lo que quería comentarles sobre esa pregunta. Las máscaras no solamente se quedaron en territorio costarricense y no solamente tienen usos festivos, se usan en el teatro como medio de protesta antijusticias. Esto trae a la mesa a El Huehuense, el cual es catalogado como una de las primeras obras de teatro en Centroamérica. La obra, de autor desconocido y escrita en el siglo XVIII, en la ciudad que ahora es Diriamba,
nos trae un relato de protesta contra los colonizadores españoles, en formato de un personaje de dos caras. En una se doblega, entre comillas, ante la sociedad, y en la otra trata de socavar esta misma autoridad. De autor desconocido, El Huehuense es una obra de teatro callejero que se expone durante la celebración de San Sebastián, porque es el santo de la ciudad de Diriamba, de donde se cree que proviene la obra y representa una parte del folclore nicaragüense. Además, es tachada por algunos como una de las primeras obras teatrales en América Latina. Esto porque se dataron primeros manuscritos de la obra en el siglo XVIII. La obra se clasifica como drama satírico español aborigen, en el cual nace como protesta a la autoridad de los colonizadores españoles. La obra de teatro se caracteriza por mezclar música y danza para ser interpretada, además de que las vestimentas con las cuales cuenta los personajes hacen referencia a su provenir y su rango social en aquel momento histórico. Los personajes de la obra serían el huehuense, el gobernador, Macho Ratón, Don Forcico, el alguacil, Don Ambrosio, el escribano real, entre otros personajes más. El huehuense es el principal y en el cual se puede resumir como alguien que parece estar doblegado a las autoridades colonizadoras españolas, mas busca con ingenio la manera de socavar a dichas autoridades. El huehuense es parte importante para Nicaragua y sus ciudadanos, mas no para todos. Esto es algo que se puede notar al escuchar varios nicaragüenses el mencionar no sentirse relacionados al personaje del huehuense ni a la obra, mientras que otros sentirán apego al personaje y le tomarán como modelo del nicaragüense. Conversando nuevamente con el Laboratorio de Etnología, María del Carmen responde a algunas incógnitas acerca de las máscaras nicaragüenses y la obra del El Huehuense. ¿Cómo es que llegaron, primero que nada, las máscaras aquí? Las piezas son fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, pero el conocimiento al que hacen referencia es un conocimiento muy antiguo. Aquí en este caso tenemos 5 máscaras de la tradición del huehuense, que es una especie de teatro callejero que se celebra en Nicaragua. Hay una obra escrita en náhuatl y también en español, y se refiere a una fiesta que integra danza, teatro, música y expresiones verbales muy importantes. Es una tradición a través de la cual una persona mestiza, que es el macho ratón, aquí podemos ver parte del macho ratón, adquiere una habilidad lingüística muy grande y a lo largo de las calles se va burlando o va poniendo en entredicho el poder de los españoles, en este caso en la sociedad en ese momento colonial en Nicaragua. Entonces, estas máscaras son muy importantes porque vienen a representar esa muestra, y además la UNESCO en el 2005 lo nombra como patrimonio oral e intangible de Nicaragua y de la humanidad. Sobre todo es un patrimonio inmaterial porque hay un conocimiento sobre la historia de la colonia, hay un conocimiento también sobre las prácticas culturales, artísticas, teatrales, y cómo estas prácticas culturales también tienen un efecto en la configuración social y en la configuración política. Muy interesante ver
cómo estas prácticas no solo se refieren a una actividad cultural, sino precisamente que hay una integración entre lo que es el mundo cultural, el mundo social, el mundo político, y cómo a través de esta expresión, de este teatro callejero, se cuestiona el poder de la figura del español, de las figuras del español, que podemos verlo, por ejemplo, en varias figuras aquí, distintas expresiones físicas de lo que era el español. Y también un elemento fundamental es que este tipo de actividades, fiestas populares, rituales, contribuyen a la integración social de una comunidad, y en el caso costarricense es esencial que estas máscaras estén aquí porque existe una gran cantidad de migración nicaragüense al territorio costarricense que han contribuido al desarrollo de este país, y es importante también conocer las prácticas de estos grupos. Además, las máscaras tienen una tradición en Centroamérica, en especial en Costa Rica. Hay una tradición prehispánica, se pueden encontrar objetos de oro, máscaras de oro, la fiesta del diablito, de los diablitos, que es una fiesta también en las comunidades indígenas, la mascarada costarricense con la gigante, el gigante y otro tipo de máscaras. Entonces vienen a integrar esa tradición de la importancia de la máscara en la realidad costarricense y a nivel centroamericano. Es importante también investigar y consultar a las personas que han estudiado estas tradiciones, por ejemplo, a Giselle Chambargas, a Pamela Campos, a Marcos González Víquez y a otra serie de personas, también a las comunidades indígenas y a las comunidades que celebran estos rituales y estas prácticas. ¿Cómo es que llegaron aquí las máscaras nicaragüenses? Tipo, ¿por qué se donaron a este laboratorio? Si nos puede hablar un poco de eso. Sí, dentro de lo que ya se lleva de investigación con esta colección de artesanía, que es compleja porque tiene muchos distintos tipos de materiales, hay máscaras, hay cestería, hay textilería, hay juguetería, etcétera, etcétera. Se tiene que en el caso de las máscaras hubo una colección de piezas de artesanías de Centroamérica que estaba en el Departamento de Patrimonio del Museo Nacional, del Departamento de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y a través de gestiones muy importantes que hizo la doctora Giselle Chambargas, esas piezas vinieron a complementar las piezas de artesanía que ya existían en el laboratorio de etnología. Entonces provee de esa fuente de donación del Departamento de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Hay otras piezas aquí, por ejemplo, que han sido donados por personas que de alguna manera han sido allegados y allegadas al laboratorio de etnología. También algunas se adquirieron como las máscaras, y otras fueron parte del primer programa nacional de artesanía que se hizo en Costa Rica en la década de los 80, y fueron recopiladas por la escritora chilena costarricense Tatiana Lobo, quien fue coordinadora de ese programa y también se preocupó por hacer una colección y tener una muestra representativa de las prácticas culturales de las comunidades indígenas costarricenses. Entonces, también otras personas como Jim Well donaron
cerámica, a la colección de artesanía y otras personas también cuyos nombres ahora posiblemente se desconocen. Esperamos que a futuro se pueda tener una visión más amplia sobre las fuentes de donación. ¿Solamente están las máscaras o se contempla algo de vestimenta que se utiliza durante la recreación de los bailes y la obra de teatro de El Guagüense? Solo están las máscaras, eso es lo que tenemos y bueno, a través del trabajo de estudiantes de cursos como seminarios de realidad nacional, se espera tener un proceso de investigación para documentar esta expresión cultural a través del teatro que se celebra en Nicaragua. Si usted nos puede explicar del material que está hecho, tipo bueno, en este caso ¿madera son de madera, en realidad hay que consultar a las personas especialistas, pero en este caso es de madera. No podría decir de qué tipo de madera, pero sí son de madera y son pintadas. Ese es básicamente el material. En este caso también, o sea, todo el material es de madera, tanto la máscara como las orejas, todo es de madera y con pintura. Esos son fundamentalmente los elementos. Culturalmente, para Costa Rica, tener estas máscaras aquí que se presenten al público costarricense, en su opinión, ¿está bien o no? A los costarricenses deberíamos no presentarles cultura de Nicaragua o deberíamos introducirles cultura de Nicaragua para así poder entender aún más a todas las personas nicaragüenses que vienen a vivir a nuestro país y poder compartir su cultura. Sí, bueno, con esta colección se espera poco a poco ir trabajando al interior de cursos, ahorita al interior de los cursos de seminario de realidad nacional, en un futuro cercano, por ejemplo, con cursos de introducción a la antropología, para poder hacer cortos, exposiciones, videos, etcétera, que sirvan como un material de apoyo visual para que la sociedad costarricense tenga acceso a estos objetos, a estos bienes con valor patrimonial. Y es muy importante que tanto costarricenses como personas provenientes de Nicaragua conozcan acerca de esto, porque estamos hablando de que esta producción de objetos sirva para la integración social, sirva para la comunicación, sirva para el enriquecimiento cultural, así que los costarricenses conozcamos acerca de las prácticas que se hacen en Nicaragua y los nicaragüenses que viven y las mujeres nicaragüenses, hombres, niños, etcétera, puedan también disfrutar de su cultura y saber que esa cultura es apreciada en el territorio costarricense. Se dice por la UNESCO que el guagüense podría llegar a perderse en un futuro debido al poco interés que tienen los jóvenes. ¿Usted cree que con este tipo de propuestas de un laboratorio de tecnología para repartir, se puede reavivar el interés de los jóvenes? ¿Se puede? Reavivar el interés de los jóvenes, volver que se interesen a lo que son las culturas tradicionales, el patrimonio de su país, como es el guagüense. Sí. Los objetos son fundamentales como una forma de motivar el interés, de motivar el asombro, pero el objeto por sí mismo no es suficiente, ¿verdad? Es importante conocerlo, es importante conocer la historia que está detrás del objeto, es importante
conocer cómo se integra dentro de una actividad específica, dentro de una fiesta popular, dentro de un ritual. Y entonces sí consideramos que estos objetos pueden servir para motivar, pero es una primera puerta, una primera tal vez ventana para que la gente se asome y se interese por conocer más elementos. No son los únicos. Y además un detalle esencial es que estos objetos hablan de seres humanos, hablan de hombres, de mujeres, de niños que enfrentaron durante un momento determinado un proceso colonial difícil en donde su propia expresión cultural no se podía desarrollar, no se podía desenvolver, no se podía ni siquiera manifestar. Entonces es necesario conocer a esa historia y a esas personas, pero también habla de personas actuales, de artistas, de hombres y mujeres que durante las celebraciones en Nicaragua, durante estas fiestas, ellos y ellas teatralizan esa fiesta popular callejera, ese teatro callejero, año con año, a lo largo de la historia, y que estudian y que analizan y que tratan de construir una escenografía para llevar esa puesta en escena en un momento dado, ese teatro y esa fiesta y ese ritual. Entonces es necesario conocer acerca de eso, acerca del ser humano, o sea, el ser humano en integración con los objetos, en integración con sus prácticas culturales y con el medio ambiente que les rodea. Por otro lado, una parte muy importante para esta investigación fue el encontrar testimonios y puntos de vista de los locales de acuerdo a lo que perciben de la tradición del huehuense, al ser algo de material popular. Así es como se consigue el testimonio de una mujer nicaragüense que se mantendrá anónima por su seguridad. Estas fueron sus palabras. La primera pregunta, ¿usted cómo conoce el huehuense? El huehuense es una mezcla de españoles con americanos y los nativos del lugar. La segunda es ¿por qué medio lo conoció? ¿Escuela, algún familiar o porque vivía en los departamentos donde la actividad se realiza? Yo vivo en el departamento de Masaya, que queda cerca de Carazo, que eso se celebra en Diriamba. Y sí, mis hermanos son músicos y entonces ellos van ellos tocan marimba y le tocan a la danza del huehuense. Los bailarines bailan con trajes muy diferentes a los nacional del país y se distinguen porque ellos bailan otro tema. Ahora, la tercera, ¿es para usted la figura del huehuense una representación de Nicaragua? Claro que sí, porque se ha representado en varios países esa danza. ¿Qué opina usted sobre lo que la UNESCO haya nombrado en el huehuense como patrimonio cultural? Para mí es muy bueno que la UNESCO lo haya nombrado al huehuense como patrimonio cultural, ya que de no ser así, pues probablemente desaparecería, porque ya no todos los jóvenes les gusta ese baile, sino puede ser a los más viejitos, por decirlo así, nos gusta ese. Y a los del lugar, sí, claro que a todos les encanta eso, pero eso es bueno tener un apoyo. ¿Qué importancia considera usted que tiene el huehuense para el patrimonio cultural centroamericano? Es muy importante porque es un baile de danza entre afro y satírico del norteamericano. Eso era cuando vinieron los conquistadores españoles,
que ellos hacían bailar pues a nuestros gente sometidos bajo el régimen de ellos, y de ahí desciende la danza del huehuense, algo muy bonito que bailan mujeres y varones, pero casi la mayoría son varones para bailar el huehuense, que va acompañado a través de una máscara, como una máscara de caballo, por decirlo así, y lleva un sombrero de muchas plumas, una nagua así apilada, y van pintados, los hombres van pintados con rayas de colores. Uno de los objetivos a la hora de realizar el trabajo de campo para la investigación era realizar una visita al Mercado Municipal de Artesanías de San José para obtener información de parte de los mismos artesanos, pero los resultados fueron muy alejados a las expectativas. Se encontró al visitar el mercado y preguntarle a una de las vendedoras que no eran ellos los artesanos de lo que vendían. No saben siquiera el origen de las piezas que venden ni su importancia cultural, solo es un producto más como souvenirs para extranjeros. Se enfocan más en vender aquello que es estético en vez de lo que realmente es culturalmente relevante. Lo que más se vendía en el mercado ni siquiera eran artesanías, eran camisetas, llaveros, billeteras, abrelatas, peluches y utensilios de madera. Es una pena ver cómo en un mercado que debería estar dedicado a apoyar a los artesanos nacionales, se convierte en un sitio donde lo que se vende cualquiera lo puede hacer con una máquina, dejando de lado así el trabajo manual. Es curioso que incluso entre los mismos vendedores muchos ni siquiera son costarricenses. Como experiencia de todo este proyecto, es importante resaltar cómo cada una de estas tradiciones van más allá que la creación del objeto. Son oportunidades para conectarse entre pueblos, para divertirse con familiares y amigos, para protestar contra sus opresores. Tanto la giganta como el huehuense significan símbolos del patrimonio cultural de sus respectivos países, y es por eso que nosotros, como costarricenses, como centroamericanos, debemos proteger dichas tradiciones para las futuras generaciones, para que ellas también puedan gozar de la riqueza cultural que habita en nuestras tierras.